Se oye un clamor entre la multitud, está llamando a Jesús. El ciego Bartimeo grita más y más, anhela su sanidad. Muchos a su alrededor le mandan callar, pero él con fe clama más. Hijo de David, le oían decir, por favor, apiádate de mí. Y podemos ver el favor de Dios al oír el llanto de este pecador. Y solo Dios tiene el poder para hacer que este ciego pueda ver. Dios es un Dios de milagros, hoy igual que ayer. Fe que traslada los montes, yo quiero tener. Se oye un clamor entre la multitud, está llamando a Jesús. El ciego Bartimeo grita más y más, anhela su sanidad. Muchos a su alrededor le mandan callar, pero él con fe clama más. Hijo de David, le oían decir, por favor, apiádate de mí. Y podemos ver el favor de Dios al oír el llanto de este pecador. Y solo Dios tiene el poder para hacer que este ciego pueda ver. Dios es un Dios de milagros, hoy igual que ayer. Fe que traslada los montes, yo quiero tener. Dios es un Dios de milagros, hoy igual que ayer. Fe que traslada los montes, yo quiero tener. Hola niños y niñas de Better Kids. Daniel y yo os vamos a enseñar un juego muy divertido. A una manera muy diferente. ¿Queréis verlo? ¡Sí! Daniel, sí. Va a intentar salir de este laberinto. Es muy difícil con los ojos tapados, pero bueno, lo intentaré de luego. Con este juego os hemos enseñado una pista de la historia de hoy. Tenéis que estar muy atentos. Adiós. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Vaya, que es que no veo nada. Pero bueno, no veo nada, está todo oscuro. Ay, qué miedo tengo, pero si es que no veo nada. No veo nada. ¿Qué me está pasando? Oh, está todo súper oscuro. Madre mía, no veo nada.
Vaya, Fede, pero bueno, que he estado escuchando muchos ruidos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando? Que desde fuera se está escuchando y he venido para ver, digo, ¿qué pasa aquí en el cuarto de Fede? Oh, Tati, pues es que no veo nada. Es que está todo aquí en oscuras, ni siquiera te puedo ver a ti. Pero Fede, es que no te has dado cuenta que tienes una mascarilla. Mira, ahora te la voy a quitar. Hola, sí, sí, sí. Sí, Tati, ahora puedo ver. Qué bien, jo, qué despistado. Sí, Fede, no te habías dado cuenta que tenías una mascarilla puesta al revés y por eso no podías ver nada. Y por eso es que estabas chillando, ¿no? Porque no podías ver nada. ¿Sabes una cosa, Fede? Esto me hace acordar a una historia de la Biblia. ¿Sabes? Me hace acordar a un milagro que hizo Jesús con el ciego Bartimeo. ¡Hala! Sí, 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 creo que la he oído. Es muy, muy bonita. ¿Me la puedes contar igualmente? Pues sí, Fede, te la voy a contar a ti para que podamos otra vez acordarnos de ese milagro tan tremendo que hizo Jesús. Pues dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 creo, dice que había un ciego que se llamaba, bueno, Bartimeo, que era ciego de hace muchos, 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 muchos años. Y él no podía ver, tenía una ropa toda vieja, toda sucia. Y dice la Biblia que él estaba en el camino y que escuchaba pasar a gente y de repente escuchaba que decían, que se murmuraba, que decían que pasaba un Jesús del cual él había hablado, el hijo de David, y entonces él escuchaba y dijo, bueno, pues como no sé por dónde irá, pues me voy a poner a chillar. Y entonces Bartimeo empezó, como no podía ver hace mucho tiempo, ¿sabes, Fede? Porque no podía ver los árboles, no podía ver nada de nada hace muchísimos años. Y cuando escuchaba esos pasos y escuchaba que la gente decía que venía Jesús, porque mira, la Biblia dice, y entonces había un hombre llamado Bartimeo. Y era ciego y allí estaba en el camino y entonces escuchaba que iba Jesús, entonces empezó a gritar y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Hala! ¡Madre mía! Sí, 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 me acuerdo de esa historia. Entonces, unas personas que estaban por allí le dijeron, cállate, cállate, que estás chillando mucho. Pero Bartimeo, él sabía y tenía claro de que quería recibir un milagro de parte de Jesús porque sabía que Jesús sanaba y entonces empezó a chillar aún más fuerte y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, vaya, entonces Fede, pues Bartimeo siguió y siguió chillando y de repente Jesús le escuchó, ¿sabes? Entonces vinieron a él, porque Jesús le dijo a uno de sus discípulos que fueran y buscaran a ese hombre que estaba allí en el camino y que estaba chillando y que le estaba llamando. Entonces dice la Biblia, Fede, que llevaron a Bartimeo donde estaba Jesús. Y entonces le preguntó Jesús, cuando estaba ahí, imagínate como estamos tú y yo, Fede, aquí, cara a cara, le preguntó Jesús. ¿Qué le preguntó? Pues le preguntó Jesús, le dijo, dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres que haga? Y entonces uno podría decir, pero ¿cómo que qué quieres que haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, quiero que por favor me puedas sanar de la vista porque no veo. Y entonces Jesús le dijo, hijo mío, vete porque tu fe te ha sanado. Wow, Fede, es tremendo la fe que tenía Bartimeo, que con solo decir lo que Jesús le preguntó, que él quería ser sanado, de repente ya pudo ver Bartimeo, Fede. Dice que la Biblia que de repente pudo pensar a ver y pudo ver a Jesús, podía ver ahí los discípulos, donde estaba. ¡Hala! ¡Qué interesante, Tati! ¡Qué tremendo es Jesús! Pues sí, Fede, entonces empezó a mirar el cielo, a los árboles, a todo el mundo y estaba súper feliz. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo cogió y como ya podía ver y vio ese milagro que Jesús había hecho en él, en su vista ya podía ver que le siguió a Jesús. Y allí donde Jesús iba también Bartimeo junto con los discípulos.
Y esto es un milagro tremendo de sanidad que podemos ver en la Biblia. Y así hay muchos, muchos, Fede. ¿Qué te parece? Pues, tía Tati, Tati, es que me ha gustado muchísimo porque yo creo que Jesús es tan maravilloso. Pues sí, Fede. Por eso es tan importante que nosotros con todo nuestro corazón podamos siempre creer y tener fe, como Bartimeo tenía fe en que Jesús le podía sanar. Aunque parecía que fuera muy difícil que él llegara hasta donde estuviera Jesús, él gritó con todas sus fuerzas y él llamó a Jesús hasta que Jesús le escuchó y mandó a que fueran a por él. Y cuando ya estaba ahí frente a Jesús, cara a cara, pudo decirle: Jesús, yo quiero que me sanes, quiero ver. Y eso, el que él tuviera fe y el que él dijera que quería ver, fue lo que Jesús dijo que había hecho, que él pudiera recobrar la vista y ya pudo ver siempre, siempre, siempre. Y además él siguió a Jesús y donde iba Jesús, allí él iba, Fede. Qué tremendo. Es tremendo ese milagro que vemos en este hombre tan maravilloso, en Bartimeo, esa fe, el ser tan valiente, el no rendirse y él gritando ahí, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la gente no se acercaba a él y aunque no pensaban que podía recobrar la vista, pero él la recobró porque tuvo fe en Jesús y él no se rindió, Fede. Sí, Tati, es verdad, no se rindió. Yo quiero ser como Bartimeo, ser súper valiente y tener fe para poder creer en todo lo que Jesús va a hacer. Pues sí, Fede, tienes que creer, tenemos que creer todos de que Jesús hace cosas grandes, que Jesús hace cosas increíbles, que Él sana, que Él hace milagros sobrenaturales. Y por eso nos dice la palabra de Dios que tan solamente con que nosotros pudiéramos confesar con nuestra boca y creer que Jesús puede traer sanidad, pues Dios lo va a hacer, Fede. Qué tremendo poder, al menos como un granito de mostaza que una vez el pastor nos enseñó cómo era. Y es muy chiquitito, y eso es lo que nos dice Jesús, Fede. Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza que es muy chiquitito, pues podremos ver milagros tremendos en nuestra vida, en nuestra familia, en aquellos amigos, en aquella gente que conocemos que necesitan un milagro de sanidad, que necesitan cualquier otro tipo de milagro, Fede. Y Dios nos puede usar a nosotros para que podamos orar por ellos y para que Dios pueda obrar sanidad y pueda obrar el milagro como lo hizo con Bartimeo, Fede. ¿Qué te parece si nosotros ahora podemos poner esta petición delante de Jesús y le podemos pedir que Él pueda traer esa fe para poder creer en que a través de nosotros, si oramos por las personas que tienen una enfermedad o que están pasando por un momento difícil y necesitan realmente un milagro, si tenemos fe, podemos creer que Dios puede hacer ese milagro, Fede? ¿Qué te parece si nosotros ahora podemos orar y decir: Jesús, queremos que tú puedas intervenir y que como hiciste con Bartimeo y que pudo recobrar la vista después de tantos años, que nosotros ahora, Señor, en el nombre de Jesús te queremos pedir que tú obres ese milagro de sanidad. Tal vez, Señor, hay personas que necesitan también, oh Dios, no solo quizás un milagro físico, sino que también están ciegos porque están, Señor, perdidos y no te tienen a ti en su corazón, oh Jesús. Por eso ahora en este momento, Padre, te pedimos que tú puedas tocar sus vidas, Señor, que allí donde haya, bendito Dios, Señor, oscuridad, oh Dios, Señor, porque todavía no han tenido ese encuentro contigo, Señor, que tú quites toda venda, Señor, de sus ojos, Señor, y que puedan verte a ti, Jesús, que puedan tener un encuentro personal contigo, Jesús. Y también te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, que necesitan un milagro de sanidad, oh Dios, que tú obres ese milagro, Señor, que tú sigas tocando cada enfermedad, Señor, de nuestros familiares, amigos, Señor, vecinos, conocidos, oh Dios. Obra ese milagro, Señor. Ayúdanos a tener fe, Señor, cuando oremos, para creer que tú otra vez, Señor, puedes hacer ese milagro. Usa nuestras vidas, Señor, para poder orar, Señor, para poder creer que tú puedes, Señor, hacer esos milagros, bendito Dios, sobrenaturales. Amén y amén. ¿Qué te parece, Fede? Yo creo que Jesús es increíble y va a hacer grandes cosas y vamos a poder oír un montón de milagros. Pues sí, tía
Tati, sí, 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 sé que Jesús hará muchas cosas. Amén, Fede, lo creemos y sabemos que Jesús es maravilloso y vamos a seguir creyendo en todo lo que vamos a oír, de milagros que nos van a contar los niños y niñas, de cosas que Dios ha hecho. ¡Mua! Un beso súper grande, ¡mua! Un beso, Fede, y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chicos, hasta luego, adiós. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Qué buena ha sido la enseñanza de hoy. El versículo para que juntos podamos aprender, si me acompañáis y buscáis en la Biblia, en Salmos 56, 3. En el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Os parece que lo volvamos a repetir? En el día que yo temo, yo en ti confío. Dios os bendiga. El primer rectángulo que tenemos que recortar tiene que medir 15 centímetros de un lado por 14 centímetros del otro. Y ahora con la regla vamos a hacer una marca en 6,5 centímetros y trazaremos una línea flojita para luego saber por dónde tenemos que doblar. Y en el otro extremo de la cartulina haremos otra marca a 1 centímetro y también trazaremos una línea flojita también para saber por dónde tenemos que doblar. Abrimos la cartulina y en el rectángulo que queda a la derecha tenemos que dibujar al hombre ciego. Donde irán los ojos vamos a hacer 2 círculos un poquito grandes. Y ahora lo repasamos con rotulador negro. Y lo pintamos con colores.
Y ahora tenemos que recortar los círculos, que es donde irán los ojos. Y ahora pegamos la parte del dibujo al trocito que mide 1 centímetro. Ahora tenemos que recortar el otro trozo de cartulina. Tiene que medir 18 centímetros por 6 centímetros. Colocamos bien la cartulina de dentro y con el lápiz vamos a repasar la parte donde van los ojos. Vamos a pintar la parte que va encima de los ojos, toda de color gris. En la parte de abajo vamos a hacer una lengüeta para poder tirar de la cartulina. Y la vamos a pintar del mismo color de la ropa del ciego. Ahora metemos la cartulina que tiene los ojos dentro de la cartulina que tiene el dibujo y ya estaría terminada la manualidad. Adiós.